parte 1, la parte 2, tenemos la parte 3 y la parte 4, que es donde hemos metido los temas que vinieron de contabilidad para la gente. Nosotros a esto le llamamos, a cada una de las partes le llamamos congelación. Y cada congelación, la aglutina temas que son comunes a cada uno de ellos. Entonces, fíjense, si ustedes ven ahí, la primera se llama teoría general del costo. Se llama teoría general del costo y tiene 6 unidades. Ahí tenemos conceptos de teoría y conceptos de teoría de costos. ¿Por qué empezamos por acá? Porque es la puerta de entrada a este nuevo universo de conocimiento que son las contabilidades industriales. Las contabilidades que reflejan el accionario industrial y los hechos económicos que dan origen de bienes en bruto a bienes nuevos, distintos, con una capacidad de satisfacción de necesidades mucho más grande de la que ingresó. Cuando ustedes compran un kilo de harina y después tienen un kilo de torta, esa torta obviamente tiene una satisfacción de necesidades mucho más amplia que esa transformación simple que en el medio, eso se llama el ámbito fabril y es lo que nosotros tenemos que medir. Ahora, tenemos que manejar cierto lenguaje en teoría general del costo para que ustedes vayan apreciando la naturaleza de los hechos económicos que ocurren en el proceso de transformación de bienes. La teoría general del costo. Es ahí donde empezamos a ver cuál es el concepto de costo en términos brutos, el concepto económico y distintas acepciones. Después empezamos en la unidad 2 a relacionar actividades económicas y costos. ¿Qué sería una actividad económica? A ver, para empezar con un ejercicio muy fácil. ¿Qué sería una actividad económica? Cuando vienen a clase, ¿hacen alguna actividad económica? ¿Cómo? Intercambio, ¿en qué sentido? Sí, pero cuando ustedes vienen a clase, ¿hacen alguna actividad económica? ¿Hacen? ¿Por qué? Tienen primero que preparar sus cosas y organizar el día, de lo cual le insumen 30 minutos, 40, no sé cuánto le darán de la delegación de ustedes, que alternativamente podría haberse dedicado a ir a cambiar la carrera. Entonces eso tiene un costo. Después, el tiempo tiene valor. Después, tienen que tomarse un colectivo, con lo cual tienen que hacer una evaluación literaria para pagar un servicio, para venir a estar acá 2, 3, 4, 5 horas, que también tiene un costo,
costo, porque ese bien o ese servicio yo lo voy a vender, lo voy a regalar, ¿qué voy a hacer? Necesito saber el costo para tomar decisiones. ¿Cuál es una de las primeras decisiones que tomo en función de los costos de producción? Cuando hago un bien, ¿cuál es? Fijar un precio de venta, orientativo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una toma de decisión a partir del costo. Y ese precio de venta tiene un valor intrínseco del intercambio que me permite a mí generar los famosos recursos o ingresos que van a permitir no solo tener actividad para vivir, sino poder tener ganancias. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que los precios de venta son importantes o no son importantes. Son importantes, pero están calculados sobre qué? Sobre el costo. Y ahí empiezo a darme cuenta de la importancia que tiene la determinación de ese costo. Porque si yo me equivoco en el costo, seguro que voy a equivocar en los precios de venta. Y si me equivoco en los precios de venta, probablemente se pase de que no venda. Y no vendas, no se pierda la posición en el mercado. O si me equivoco con el costo y que genere un precio de venta muy barato, porque el costo está más calculado, lo probable que me pase es que yo venda muchísimo, pero que no haga ganancias. Porque los ingresos no superan a los costos reales, que fueron más medidos. Bueno, entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar el tema de actividad económica y costos y empezamos a hacer, porque el costo es muy importante, la clasificación de los costos. ¿Por qué es importante clasificar algo? No es un costo. Cuando nosotros nos desarrollamos intelectualmente en la vida desde que nacimos hasta que por ahí vivimos haciendo clasificaciones. ¿Por qué? O yo no clasifico acaso el tipo de ropa, o yo no clasifico el tipo de educación que quiero, o no clasifico el tipo de comida que quiero consumir. ¿Qué vivimos clasificando? Para identificar exactamente lo que hacemos, clasificar y identificar, generar patrones de comportamiento de grupos de cosas que se parecen mucho entre sí y cómo reaccionan esas cosas cuando yo acepto distintas variables. Por ejemplo, si digo, yo clasifico los alimentos en lácteos, carnes, harinas, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que si consumo solamente lácteos voy a tener una consecuencia positiva o negativa, si lo hago solo con carne voy a tener otra consecuencia y así sucesivamente. Entonces, vivimos clasificando cosas para aprender del entorno. Con los costos pasa lo mismo. Tenemos que clasificar los costos. Primero, para ver si lo que yo desembolso en primera instancia termina siendo un costo. Después me pregunto, ¿en vez de costo no será un gasto? Y después alguien me pregunta, ¿no será una pérdida? Entonces aparecen tres conceptos ligados a la prestación de algo. Son o es costo, o es gasto, o es pérdida. Y eso me enseña la teoría general del costo. Vamos a ver que para la teoría general del costo, cuando hablamos del costo, hablamos de una cosa muy distinta de cuando hablamos del gasto. Y mucho más distinta de cuando hablamos de una pérdida. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una clasificación primaria casi en fruto, y cuando hay una erogación, un grupo de fondos que sale de mí hacia el exterior, que sale de mi empresa hacia el exterior, puede ser que ese tipo de fondos haya convertido en costo, en un gasto o en una pérdida. Y la teoría general del costo me va a decir qué es un costo, qué es un gasto y qué es una pérdida. Esos tres conceptos, por ejemplo, son preguntas de parcial. Define los costos, define los gastos, define la pérdida. O le ponemos tal situación que indique costo, gasto, pérdida. Eso sería clasificación primaria del costo. Gasto, costo, gasto y pérdida. Pero no me preocupen que eso lo vamos a trabajar intensamente, porque eso lo tienen que saber, se aceptan. Después vamos
a hablar de costos unitarios, costos totales, porque eso nos ayuda a medir los costos totales que nos relacionan mucho con la macroeconomía, el costo unitario con la microeconomía, saber cuánto a mí me cuesta fabricar, no sé, 100 trajes masculinos en total, y después ver a cada uno de esos trajes cuál es el costo unitario. Que nunca se tienen por simple división, hay que hacer un montón de consideraciones. Entonces, otra vez, cuando yo hablo de costos totales y de costos unitarios, estoy explicando lo que puede dar el costo. Entonces es importante aprender. Una de las cosas que nos interesa que aprendan, y a esta altura ya de que están bastante definidos y lanzados a la carrera de ser contadores, por lo general, si hoy cuando está empezando el curso yo pregunto, ¿qué es un costo unitario? ¿Qué respondería? ¿Cómo se obtiene un costo unitario? ¿Cómo se obtiene un costo unitario ahora? Decir ahora, no ahora, sino en el estado en el que estamos, todavía no usamos. Como yo gasté 100 pesos en total y tuve 100 unidades, ¿cuál es el costo unitario? 1. ¿Sí? Entonces, si gasté 100 y produje 100, tengo 1, ¿cómo obtengo el costo unitario? Es la consecuencia de relacionar qué con qué. Cantidades gastadas por unidades obtenidas, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el costo unitario es el total gastado de unidades. Bueno, está bien, hoy. Cuando leemos el tema, vamos a darnos cuenta de que la definición cambia un poco, la medición de los conceptos cambia y van a terminar definiendo distintos costos unitarios. Porque, lo pregunto de otra manera, si yo compro 100.000 toneladas de semillas de girasol y obtengo 10.000 litros de aceite, primero, estoy comprando físico para producir líquido, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Y cómo es eso? Compro 100.000 toneladas de algo que tiene actividad contra algo que es líquido. Entonces el costo unitario ahí tiene un montón de consideraciones en el medio. Si yo divido 100.000 toneladas por 10.000 litros de aceite, capaz que tengo un costo unitario. Pero en el medio hay un montón de cosas que a mí me indican que tengo que hacer consideración. Porque aparece el tema de los rendimientos, distintos rendimientos de la materia prima y tengo distintas contrataciones en unidades terminadas. Bueno, lo que ustedes siempre es que si hoy, digamos, el concepto general del costo unitario no es otra cosa que relacionar costos totales sobre cantidad de unidades terminadas, ¿correcto? Pero nosotros vamos a hacer algunas cosas más finas porque aparecen cosas complejas en el medio. A medida que los productos son más complejos la medición de ese producto y cada vez la determinación del costo unitario se está más estudiada. Luego, pasamos a lo que es la clasificación general de costos. Ahí aparecen los costos fijos, los costos variables, los costos totales, los costos de materia prima, de mano de obra, de trabajadores, los costos fundidos, los costos de oportunidad, un montón de costos, el concepto de costos, que es necesario hacer la clasificación y conocer de qué se trata. ¿Saben que es necesario clasificar costos? Porque el comportamiento de los costos cambia según la variable que yo asocio, ¿cierto? ¿Qué es un costo variable para hablar de costos? ¿Qué entienden por costo variable según buscamos? El costo que depende del volumen producido, ¿sí? Y el costo fijo es un costo que no se altera, ¿no es cierto? Es decir, que si el costo fijo
de la primera de 100, del segundo mes 100, del tercer mes de 100, por mes cuánto es el costo fijo. 100. Pero fíjense cómo son las cosas. Yo veo el costo fijo unitario. El costo fijo del primer mes es 100 por la unidad. Y yo hago 100 unidades. ¿Cuánto es el costo unitario? 1. ¿Sí? En el segundo mes pago 100 pero hago 200 unidades. ¿Cuál es el costo unitario? 0,50. Por lo cual aparece la ilógica de que el costo científico cómo va a cambiar. De un mes de peso a 0,50 el otro mes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, por eso hacemos clasificación de costos. Porque vemos cuál es el origen de los costos, el comportamiento de los costos y hacia dónde van los costos a medida que uno las hace de esa manera. Eso es lo que vemos entonces en la comparación 1, que debería ser lo más rudimentario, pero importante en el grado de análisis. O sea que acá lo que vamos a ver es lo general, conceptos generales. En la consideración 2 ya empezamos a ver el proceso productivo y los factores de producción. ¿Qué es un proceso productivo? Un montón de hechos que acontecen y que a mí me permiten transformar materia prima bruta en bienes finales distintos. Esos procesos productivos van cambiando según el bien que yo haga. Si yo hago barcos, el proceso productivo va a acompañar desde que el barco se inicia hasta que se entrega a la naviera final. Eso puede durar 3 años o 4 años. Por lo tanto, ese proceso de producción de un barco a mí me va a convenir seguramente seguir la evolución del barco y ir tratando los costos a medida que el barco se parece a un barco, hasta que lo entrego como barco. En cambio, si yo hago cigarrillos, tengo capaz que millones de cigarrillos en una hora, por lo tanto el proceso productivo es totalmente distinto, ya no posteo de cigarrillos, sino que lo que hago es, hago el posteo total por departamento y después veo cuántos cigarrillos están en cada departamento y obtengo un costo promedio, no un costo exacto. ¿Ven cómo van cambiando los costos unitarios? Algunos son promedios, otros son exactos, otros son suposiciones, que no se pueden medir, o sea, de manera exacta. Entonces, ahí empezamos a ver más o menos cuáles son los distintos procesos productivos. Desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista físico hay procesos productivos que se hacen por fusión, otros por calentamiento, otros por compresión, distintos procesos. Y los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Ya vieron economía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de producción en la economía? Los 3. Tierra, capital y trabajo. ¿Cierto? Bueno, eso cuando empezamos a verlo en costo, y en el relato le aparecen factores de la producción. En vez de tierra, capital y trabajo, hablamos de materia prima, mano de obra, el trabajo, y en vez de capital, le ponemos otros costos de producción. Entonces, hablamos de costo, hablamos de economía. Solo que los factores productivos para nosotros son 3. La materia prima y la parte física. La mano de obra y la parte intelectual. Y los otros costos de producción que concurren para que la materia prima y la mano de obra puedan transformar en bienes. Y ahí empezamos a ver particularmente el proceso de producción, las materias primas, cómo se planta la materia prima, cómo se corta la materia prima, cómo se hace el costo de la mano de obra y cómo se hace el costo de la carga fabril u otros costos de producción. Cuando ocurre todo eso es cuando ocurre el primer parcial. Y ya le vamos a dar la fecha de parciales. ¿Ya tienen la fecha de parciales? Miren, el primer examen parcial el día 29 de septiembre.
El segundo examen parcial es el 12 de noviembre. Y los exámenes recuperatorios son el 24 de noviembre. Bueno, entonces cuando termina la segunda recuperación, la segunda de 4, se toma el primer parcial. La tercera es donde en la segunda parte de la materia, la tercera recuperación, es donde empezamos a manejar todos los conceptos que generamos en las primeras unidades. Es métodos y sistemas de costeo. Ahí vamos a ver qué son los sistemas de costo, cuáles son los procedimientos de costeo. Vamos a ver los principales, que son el sistema de costos por orden, el sistema de costos por proceso, una medición del ABC, sistema de costos por actividades, producción conjunta, que es cuando a partir de una materia prima tenemos varios productos, caso de la industria frigorífica. Cuando nosotros faenamos una vaca, tenemos no sé cuántos cortes, que son productos en sí mismos distintos unos de otros. No es lo mismo un kilo de costilla que un kilo de nalga, incluso aparece el tema de la que aparecen subproductos, vísceras, sangre, vuelo, todos esos son merecedores de costo y costeo, porque todo se vende también, absolutamente todo se comercializa. Eso es producción conjunta. Después vamos a ver los costos presupuestados, que son los costos que uno hace antes de fabricar el producto. Es decir, primero se hace el costo y después se hace el producto. Ahí aparecen los famosos costos estándar, que son, dice la definición, la concepción teórica del trabajo perfecto. Esta segunda parte de la materia es la parte más fácil, porque si ustedes se esfuerzan mucho y tienen dominada la primera parte de la materia, la segunda lo único que hacemos es tomar elementos y empatar los cubos, ver cómo encaja uno con otro y cómo se arman los sistemas de costeo. ¿Por qué? Si yo sé medir la materia prima, si sé medir la mano de obra, si sé medir la carga fabril, entonces ¿qué pasa? Cuando regalan el costo.
Ahora, ¿qué tipo de sistema de costo voy a hacer? Y va a depender de qué tipo de industria tenga y qué tipo de producto haga. Insisto, no es lo mismo hacer un producto que es único y a medida del cliente, una torta, un barco, cosas que dependen más de la voluntad del cliente que de la voluntad del fabricante. Entonces ahí costeamos por producto y a veces tenemos que costear por procesos, es decir, cuando fabricamos muchísimos artículos seriados, repetitivos, que se parecen mucho unos de otros, que por lo general son los artículos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Es decir, cuando consumimos alimentos, consumimos ropa, calzado, accesorios para la casa, heladera, entonces tenemos que usar otros métodos de dinero. Y en la consideración número 4 es donde nosotros damos los costos de producción, que ya los tenemos incorporados, pero después aparecen los costos de tener que vender un producto, que son los costos de comercialización, los costos de la organización fabril, que son los costos de la administración, los costos de buscar dinero para poder fabricar, y ahí armamos el costo concreto del producto. Sabemos los costos de producción, los de comercialización, los de financiación y los de administración. Cerramos la materia con los de experimentación, investigación y desarrollo. Acá se produce el segundo examen parcial, que es un previsto para el día 12 de noviembre y cerramos. Bueno, ese es el programa, ustedes ven en las unidades. No es que el equipo principal y nuestro, sino que son exigencias de la comunidad. Eso debemos agilizar el proyecto formativo para que ustedes pasen a la otra materia, que es contabilidad para la gestión, que tiene un programa tanto o igual de extenso que este. Pero bueno, esto lo tenemos y con lo que hay que trabajar. El manejo de las cuentas, el análisis de las cuentas, tendría que saber al dedillo si es activo, pasivo, que representa, cuando se debita, cuando se acredita y su saldo, y obedece. Les sugiero entren a la hora virtual, ya están como alumnos, busquen el plan de cuentas, miren ese plan de cuentas, porque es ahí donde van a ver el cambio o la distinción entre una contabilidad que trabaja hacia afuera y registra hacia afuera operaciones en ente, y una contabilidad, que es la contabilidad de costos, que registra las operaciones intracosto. ¿En qué sentido? En que utiliza cuentas con mayor desagregación, porque una cuenta, dentro de una cuenta que llamamos mayor general, tenemos hasta 5 o 4 aperturas hacia abajo, no sin sumar la misma, para saber qué es lo que estoy moviendo. ¿Por qué? Porque estamos por determinar el costo de un producto y que puedo llegar a necesitar desagregar mucho, porque es una contabilidad analítica por excelencia. Porque yo a través de una registración contable tengo que
dentro de otra cosa. Y necesita imprimir, ver, porque van a tener un libro diario de hasta 5 columnas de DF, 5 de ver. Después les enseñarán el manejo de columnas, cómo se registran, pero el manejo de cuentas no les van a enseñar. Si yo le digo que una cuenta de activo, usted ya tiene que saber cómo es el análisis de esa cuenta, cuando se acredita, cuando se revisa, para qué se utiliza. El plan de cuenta es totalmente dinámico en función a cada empresa, está diseñado para cada empresa, por ende no hay un plan de cuenta para todas. Las cuentas deben representar el hecho económico, debe ser fácil al que está viendo la representación contable saber qué es lo que está pasando. Por ende, la selección del nombre de la cuenta siempre se hace para que trate de representar o hacer ver al que la utiliza que vuelva a insistir qué hecho económico se registra. No hay hecho económico en la empresa si no hay registro contable. Y si no hay registro contable, no hay empresa. Porque si no hay registro contable, no hay empresa. Entonces, un pirimundi dentro de un departamento de la casa. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea la actividad económica? El registro contable. ¿No? Es decir, que señores, no vamos a enseñar a hacer verificaciones contables. No vamos a enseñar cómo es la clasificación de las cuentas, eso ustedes ya lo saben. Cuando mucho mostrar estos hechos económicos en función a las unidades de la materia, que registramos un modelito de cómo, pero esto no es paso a paso. Es una clase de 3 horas que termina siendo 1 hora y media para todos ustedes, para temores, tanto la parte teórica como práctica. En mucha info, para poco tiempo, donde nosotros, nuestra atención es menor todavía ese tiempo. Así tenemos que acelerar todo ese nivel de lo que escuchamos que es lo más importante. Eso es todo. Que no puede hacer todo. Así, inteligencia artificial, bueno, ustedes son. Son 3 horas de las cuales queda 1 hora y media para todo. Es mucho. Bibliografía. Tiene el acta virtual, bibliografía de hasta un librito de plan de cuentas. Tiene la bibliografía, tiene un compendio de varias bibliografías que era de la cátedra que hizo el profesor Balanda. Tiene Jiménez, Vázquez Jiménez, tiene Jardín, Amado Jardín para algunos temas. O sea, es un montón, todas las materias. Tengo que tener la cintura suficiente para identificar qué es lo que es más fácil, cuál es la bibliografía que es más fácil de entender. Entonces, todo va a depender de eso. Usen la IA para aprender. Para aprender. Está buena, resumen, te compara. Pero si no leo y no lo entiendo, Hay un libro que todos usamos mucho acá, pero sobre el cual es necesario que le haga una observación, que es el famoso Balanda de Tesla, el Balanda.
Ese Balanda lo hizo el profesor que hace, bueno, ¿cuánto? Hace mucho tiempo, ya después de ser titular, hace unos 15 años, era profesor titular y bueno, le llegó a hacer un libro que terminó en el Palacio. Amado por ustedes. Pero es un libro que está muy bueno, pero está más preparado para un curso de posgrado que para un curso de grado. Es decir, es muy sintético y asume que ustedes cuando le dicen, por ejemplo, el costo variable es aquel que se mueve acompañando el volumen de producción, se quedan con eso, se sienten. Pero hay que hacer un análisis de costo variable. Los costos variables se clasifican en progresivo, constante, regresivo. ¿Qué les quiero decir? Está bueno ese libro, pero tengan cuidado porque está más destinado a un curso de posgrado, donde un curso de posgrado ustedes ya saben, entonces saben de qué habla cuando habla del método de los costos cuadrados vivos. No hace otra cosa. Un método que se usa para ver cuándo y cuándo comprar una materia. Entonces, lo que les quiero decir es que hay temas que nosotros les vamos a decir, miren, estos temas no los vean de Balanda, o vean primero Vázquez, o vean primero Pablo María Jiménez, después complementen con Balanda. Ahí se va a ir. Pero quería hacer más esa aclaración. El libro de Balanda es lindo porque es cortito, es sintético, pero asume muchas cosas que por ahí supone que ya saben y todavía no las saben. Bien, ¿no? Por ejemplo, la definición de un total unitario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es necesario que nos hagan caso cuando decimos, miren, este tema, leanlo de primero de primero. Después lo lean de para. A tal punto de que hay exámenes enteros que nosotros tomamos en base a Balanda y se hacen igual todo. ¿Ya entraron al aula virtual de la materia? ¿Sí? ¿Todos? No, nada. El que vos tenés ahí, no. Sí, pero ¿cómo se llama? Pero sí, yo sé que pero tiene que enlace. ¿Qué cosa enlace? No sé, habrá pasado, le puedo decir que se fijen. Yo me dije No escucho nada. Es algo irónico, él está pidiendo que vean el que la pega si quiere, y ustedes como muchos sacan fotos de la femenina y de o sea que ni es Balanda. Así, ¿entendieron lo que dije, no? Sacan fotos de lo que acá se va pasando como imagen. O sea, lo almaceno es lo ideal inalcanzable. Así que sí, para mí, si viene de verdad, es una curiosidad. Empezamos con una pregunta básica. ¿Qué es costo? ¿Qué
¿Qué es costo? Allá el compañero hizo un sacrificio económico. ¿Cuánto cuesta hacer algo? ¿Algo más? Todo está bien, nada más que son aquí complementando. ¿Qué es costo? El teléfono puede mirar y analizamos lo que dice. A mí no me tomo el trabajito de mirar el teléfono como así decidido el poco. Entonces, no tenemos que acaso usarlo como una herramienta dentro de la vida. ¿Alguien me contó? A ver. ¿Entendieron lo que dijo la compañera o no? ¿Escucharon? ¿No? Bueno, la pregunta, ¿cuál fue? Textual mía, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es un costo? Yo pregunté qué es un costo económico. No. ¿Qué es costo? Entonces, ustedes le pusieron a la IA que es costo y la IA la ropa al lado del pasto. Costo es sinónimo de sacrificio. ¿Sí? Como dice la termina ahí. Es sinónimo de esfuerzo. ¿Sí? Ahora, costo en términos económicos es otra cosa, un poco más fina y un poco más profunda, ¿verdad? Estoy introduciéndome, ¿sí?, a el conjunto. Dice que son sacrificios, también dice son desprendimientos, también dice que es consumo de riqueza para lograr un objetivo determinado. Entonces, el costo en términos económicos, ¿sí?, es un sistema, ¿sí o no? Porque persigue un objetivo. Es el sacrificio, desprendimiento, consumo de riqueza en pos de un objetivo determinado. Entonces aparece el sistema famoso de costeo por objetivos. El sistema de costos por objetivos es el sacrificio económico originado en el desarrollo de una determinada actividad a través del cual se busca cumplir con un objetivo dado. A ver, arrancamos de vuelta. La pregunta general fue ¿qué es costo? Y todos supusieron que yo lo que preguntaba era costo económico, no un costo. Para aprender primero que es un sacrificio. Esta materia tiene esas cosas. Tiene que desglosar el sentido de cada palabra o de cada frase para llegar a una conclusión válida. Entonces, esto lo empezamos a ver en teoría general de costo. Entonces, empezamos con la acepción económica de costo del idioma español. El sacrificio. Ahora, cuando yo voy buscando el objetivo de ese sacrificio, aparece el costo como sistema, por objetivo, y que es ya el desarrollo, el consumo de riqueza, de desarrollar determinadas actividades para llegar a tener determinados objetivos propuestos.
Entonces, entre ese desprendimiento de riqueza, que es el costo, buscando un objetivo dado, ¿sí? Fíjense que en esta turbina tan simple, llegamos hasta el final de comprender la cuestión. Porque ¿qué estoy haciendo acá? En el costo, el objetivo dado hay lo que se llama el fondo un planeamiento. En el medio se pasa por la ejecución de actividades y después se obtienen los objetivos. Entonces, ahí aparece el planeamiento táctico, el planeamiento operativo, todo eso hay que medir. Y de ahí es que empieza la extensión de esta materia, el alcance. Entonces, cuando uno estudia costo, tiene que estar muy atento a usar cada frase, porque fíjense en esta diapositiva que sigue. Según la actividad, los objetivos y los costos pueden ser distintos. En el ser humano, el objetivo es vivir. Así, cortito. La realidad es tratar de vivir lo mejor que se pueda, tengamos el tránsito por esta vida. Eso se llama costo de qué? Costo de vida. Para el Estado, el objetivo básico del Estado es poder normar la vida de una comunidad, de un país, buscando que esa comunidad, ese país esté con bienestar social y para ese costo social. En entes comerciales, nadie tiene una empresa para hacer beneficencia, sino que ¿qué es lo que se busca con una empresa? No, básicamente, ¿qué se busca cuando uno tiene una empresa? Ganancias, correcto. Entonces, el objetivo es vender mercadería y determinar su costo para después la medición contra el ingreso y tener la ganancia. En los entes de producción, lo que se busca es, el objetivo es poder costear un producto terminado y ahí surge como un costo de producción base para formar después precio orientativo de venta. Entonces, en el costo de vida uno insume alimentación, salud, vivienda, etc. Y el resultado es poder haber permanecido de la mejor manera posible. En el costo social, uno insume recursos públicos y empréstitos que toma el Estado para obtener determinados resultados que generalmente van como destino final a salud, seguridad, educación, justicia, etcétera, etcétera. Y el costo de producción de un artículo insume poder medir el costo de la materia prima, poder medir el costo de la mano de obra, poder medir el costo de la carga fabril para tener como resultado un proceso productivo que termina en la obtención de productos físicos o servicios prestados. Eso es el costo y las distintas acepciones, las distintas definiciones. Fíjense, en el costo de producción dice que insume qué cosa: materia prima, mano de obra, MOD significa mano de obra directa. Vamos a ver, cuando empecemos a clasificar, que la mano de obra tiene dos clasificaciones básicas respecto de la identificación del producto, que es la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Si nos ponemos a definir así en forma bruta, la materia prima, ¿qué sería? Es lo que se consume en el proceso productivo. Bueno, no está bien la definición porque también se consume, hay un objetivo, combustible, lubricantes, etiquetas, bolsas, bolsitas. ¿Qué es la materia prima entonces? Hay que redefinirla, repensar. Y no tampoco porque hay insumos básicos como ser, por ejemplo, el gas, el oxígeno. Lo primero que van a diferenciar en costos es que para obtener un producto tengo que ver todo lo
fijo en tres elementos que previos fueron factores. Vamos a hablar de elementos de todo. Vamos a hablar de primero factores más. Porque esto ya les digo. Factores del costo. Todo para hacer un producto final al cual yo necesito decidir producir porque creo que voy a obtener una rentabilidad con el producto. Factores del costo van a identificar tres tipos de factores. Los materiales que se usan. ¿Vamos bien? La mano de obra que utilizo, toda la mano de obra. Y otro tipo de recursos que consumo que son distintos a la mano de obra y distintos a materiales. Ya vemos otros. Y acá en contabilidad de costos lo vamos a denominar carga favorita u otros costos de producción. Estos son los factores del costo para hacer este oso. Una vez que tengo los factores del costo y sé lo que tengo que hacer, el vaso, va a haber un ingeniero que me va a decir, escúchame, para esto vos necesitas tales materias primas. ¿Qué es la materia prima? Es aquella que yo puedo identificar directamente cuánto consumo para elaborar el vaso. ¿Es un material? Sí, es un material. Pero es un material identificable directamente con el producto. Sea esto, sea esto, sea esto, sea un cuaderno, sea el pizarrón. Entonces, estamos haciendo, clasificando materiales. ¿Por qué tengo que clasificar? Porque materiales incluye dos conceptos. Uno que denominamos directo y llamamos materia prima. Identifico cuántos kilogramos necesito de, no sé qué material es, plástico, PVC o lo que sea. En un vestido o en una camisa, ¿cuántos metros de tela necesito? Identifico plenamente cuánto necesitan para cada uno de los productos en función a los datos. MSL. Eso es materia prima. Identifico directamente cuánto necesito. Ahora bien, también incluye el material propiamente dicho. Llámese, vamos a la camisería, la cantidad de hilo que necesita para cada camisa. ¿Cuántos metros de hilo necesita? Pero necesito el hilo, sí necesito el hilo, lo voy a pegar. Entonces es un material que necesito, sí, un material pero no es directo. O en el pizarrón que tiene pegamento. ¿Cuánto es pegamento? Entonces dentro de lo que denominamos el factor materiales identificamos un directo, la materia prima y un indirecto que se llama material propiamente. Pero que ya no pertenece al directo. Incluimos dentro de los indirectos, que son los otros. Lo mismo o la misma clasificación hacemos con el segundo factor del costo, que es la mano de obra. La mano de obra es un recurso humano utilizado para la elaboración del producto o prestación de un servicio a la cual dedica la empresa que lo hace. Bien, el ejemplo de la camisería. La mano de obra directa, ¿quiénes son? Los que están cortando y cosiendo la camisa. ¿Me entienden? ¿Qué pasa con el que me limpia? ¿Qué pasa con el que no corta pero se lo usa todo? ¿Lo necesito? Sí, lo necesito, pero no tengo como para pagar a alguien que no necesita. ¿Sí? El que limpia el sector de producción, el de la limpieza, ¿necesito? Sí, necesito. ¿Cómo es lo mismo ese tipo de mano de obra si no está haciendo la cosa? Entonces acá identifico la mano de obra directa, que es la que asocio
El factor del costo, cuando yo lo clasifico, voy a obtener lo que llamo elemento de uso. ¿Cuántos elementos del costo tengo? Dos directos. ¿Cuáles son? La materia prima y la mano de obra directa. Y un tercer elemento, que son los otros costos de producción, que es indirecto. Otros costos de producción. Te puedo decir que, ¿qué son los otros costos de producción? Todos aquellos recursos que necesito que no puedo clasificarlos como materia prima ni mano de obra. Acá se dijeron dos: materiales y la mano de obra indirecta, pero hay muchos más. Entonces, cuando yo estoy por elaborar un producto, lo que tengo que hacer previamente es clasificar cuáles son los elementos del costo que voy a tener, qué tipo de materia prima utilizo. La mano de obra, la directa, que se denominan los operarios, en este caso nuestros los costureros, ¿sí? Identificar una mano de obra indirecta necesaria. ¿Qué tiene la ganancia? Que no me olvidé también. El costo de producción. Para analizar el costo de producción, nosotros previo a eso necesitamos conocer, conceptualizar lo que está dentro del costo de producción. Saber identificar qué es un factor. El factor, cuando pasa por el sedazo del análisis directo y indirecto, se transforma en, tenemos los elementos del costo, que es el factor del costo clasificado en directo e indirecto. ¿Cuándo en directo? Cuando puedo identificar plenamente con el objeto que elaboro o el servicio que presto. El indirecto, dentro del costo de producción, no lo puedo identificar directamente, pero les pregunto, ¿es necesario o no? ¿Es necesario o no el costo indirecto? Sí, porque ¿cómo voy a tener algo innecesario si lo que pretendo es obtener rentabilidad? Pero esto es para ganar plata, para obtener una renta y poder vivir bien. Entonces, yo los costos que voy a identificar para elaborar un producto o prestar un servicio deben ser los necesarios, o sea, directos e indirectos, porque todo lo innecesario hace que nuestro producto se encarezca. Y si nuestro producto, prestación de servicio, se encarece, ¿qué pasa hacia afuera? Voy a vender fácilmente. Tengo que hacer que mi producto o servicio sea competitivo. Nunca pierdan de vista lo más básico, es eso. Entonces, teniendo eso allá arriba, que tiene que ser competitivo, hacia abajo, puedo hacer todos los análisis lo más ajustado posible. No dejar escapar nada para elaborar el costo del producto o servicio que presto. Porque no quiero perderlo tampoco. Porque si pierdo, como dijo Marcelo, siquiera voy a poder cubrir los costos. A los 3 meses ya me quedé sin mi plata, porque la volví a poner dentro de mi negocio, siendo que no tenía siquiera lo que yo había puesto. Entonces, esto tiene mucho de aprender conceptualmente cada cosa y no perder de vista dónde estaba. Estamos dentro de una empresa que produce. ¿Produce bienes o produce servicios? Los bienes y servicios tienen que tener una calidad óptima, pero el costo sumamente ajustado para que la rentabilidad sea superior. Hoy por hoy no existe mucho de esto, hoy por hoy la rentabilidad es baja, pero la idea es venderlo. Entonces, cuando los costos de producción, insumos, materia prima, mano de obra y carga fabril, que son los elementos del costo, identificados los dos primeros como directos para el producto o servicio
vinculados con el derecho de producir, orientados a incrementar la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades, y hay una vinculación muy íntima con los costos porque es una relación lógica. Ningún hecho económico se desarrolla solo, ningún hecho económico es gratis, tiene consumo, ¿no? Pero el proceso productivo, y de esos procesos productivos consumen los factores de costo, que son la materia prima, la mano de obra y los otros costos que concurren para poder hacer un artículo final o la prestación de un servicio. Iba principalmente a, cuando le preguntaba, la materia prima, la mano de obra y las tareas familiares tienen características propias. La materia prima, decían ustedes, que era qué cosa. Por ahí decían lo que se usa para producir. ¿Qué características tiene una materia prima? Si tuvieran que definir. ¿Cómo? ¿Lo es un? Es un bien físico, tangible, se puede tocar, se puede medir, se puede almacenar. Su proceso es la base del desarrollo del hecho productivo. Y no siempre, fíjense lo que voy a decir, no siempre la materia prima queda reflejada en el producto final, pero sí siempre es un consumo proporcional y constante que termina en un bien final. ¿Por qué no siempre queda reflejado la materia prima en el producto final? Porque hay materias primas que resultan de un proceso de transformación tan profundo que es muy difícil ver la materia prima dentro del producto. Si ustedes miran un perfume, ¿saben cuál es la esencia que se consume? Ven el perfume, pero no la materia prima del producto. Cuando ven un litro de nafta, ven el rollo de eso. Cuando ven una pastilla o un remedio, ven la droga que tiene adentro. No, pero eso no le quita el hecho de ser materia prima, de haber sido la base del proceso productivo, del desencadenante, ¿sí? Pero no siempre queda reflejado en el producto final. También cuando vemos un litro de aceite de girasol, o vemos el girasol dentro de no lo vemos, sabemos que con eso se hace el producto. Entonces, la característica es que el físico tangible se puede medir, almacenar, es base del proceso productivo, y ahí podemos ahondar en un montón de cosas que vamos a hacer en la clase del jueves. La materia prima también, sin haber sido transformada, sufre modificaciones en los procesos de evaporación, de humidificación. Se da mucho en la industria textil, uno trabaja con algodones, esos algodones vienen negras a vacío, cuando toman contacto con el aire, se humedecen. Si la humidificación supera determinado porcentaje, esas hebras de la nuestra máquina ya son material dañado. Ya no las puedo usar para hacer determinada seda. En cambio, la mano de obra, ¿qué características tiene? Es muy físico. ¿Cómo lo podríamos describir? En primer lugar, tiene valor, es susceptible de ser valorada económicamente. Sí. Entonces, la materia prima es la parte física del costo. La mano de obra, un factor humano. Factor humano, técnica, ahí está la verdad. La mano de obra representa la parte intelectual del costo, es decir, el proceso por el cual un operario logra transformar la materia prima. A veces son técnicas, a veces son habilidades, a veces incluso es puramente humanitaria, etcétera, etcétera. Pero, indudablemente, no es una parte física, sino que es una parte intelectual. Por lo tanto, tiene otras necesidades a la hora de medir el costo de la mano de obra. Es distinto. Totalmente distinto. El tercer elemento del costo es lo que nosotros llamamos, es decir, la materia prima es solo la mano de obra, puede terminar transformando un artículo. Yo doy ejemplo, ustedes trabajan cerámica, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima?
condición, o sea, que eso se someta a un calor determinado nivel de temperatura para que quede esa tasa sólida. Entonces, ahí tenemos un tercer elemento, que es la cocción. Esa taza, ¿de qué color va a ser? El color que tenemos en la pintura. Tanto la instrucción de la pintura. ¿Sí? La forma de la taza, ¿qué forma va a tener? Va a tener la forma del molde que le pongamos. Quiere decir que hay otro elemento. A ver, me refiero a que el elemento de los dos, decimos que los tres, debe ir a la física, la mano de obra, la parte de plan. Y el tercer elemento está en el origen, acá nosotros tanto elemento, que es difícil dar una definición. Por eso nosotros decimos al tercer elemento que le vamos a buscar el cuadril, otros costos de producción, ¿sí? Después vamos a ver funciones más finitas. Pero es un tercer elemento que concurre junto a la corriente de la mano de obra para lograr que el final terminado bajo condiciones de camino. Es un tercer elemento heterogéneo. ¿Por qué? Porque ahí, según la complejidad de lo que ustedes fabriquen, pueden haber 8, 9, 10.000 cuentas de cada aspecto. Más amplio porque se ve que imaginen, hay electricidad, agua, envases, etiquetas, todo, seguro. Entonces, recién ahí está en concreto el concepto de costo de un bien producido. Entonces, ese proceso productivo está íntimamente vinculado con los costos que le da la vida y que logran la obtención de un producto. Y después llamamos producto final y después lo completamos diciendo producto final apto para ser comercializado. Eso nos lleva a la idea de que no todos los productos finales están aptos. Hay algunos que presentan averías, fallas o anomalías que hacen que tomemos una decisión respecto de qué hacer con esos productos que no están en condiciones de llegar al cliente. Pueden dañar la imagen de marca, pueden dañar el tipo de productos que nosotros necesitamos llegar al mercado, etcétera. Y aparece la necesidad de tomar una decisión en cuanto a que lo reprocesemos, en cuanto a que lo tratemos como un producto de segunda marca, en cuanto incluso hasta que procedamos a su destrucción, para que no aparezca como un competidor de nuestra propia marca, un artículo de cosas, y hay que tomar algún tipo de decisión que no aparece de su tipo. Entonces, todo esto nos lleva a poquito a ver, va a ensayar una definición de qué es en realidad la contabilidad de costos. Es una técnica de planificación de hechos económicos vinculados con los costos que tiene como objetivo servir de base para definir alguna magnitud que nosotros denominamos valor de costo. El análisis de la problemática de cómo se determinan esos costos, finalmente esto termina siendo expresado en informes que él usa para administrarse racionalmente. Y bueno, sobre la importancia de esto que hablaba la profesora respecto de la registración. Fíjense que la definición que cuesta acá empieza diciendo, hay muchas definiciones, pero esta es la que normalmente usamos y empieza diciendo que es una técnica de registración, la contabilidad de costos. ¿Qué registra? Aquellos hechos vinculados con qué? Con la producción. Y la producción tiene íntima vinculación con los costos, los factores de costo. Para terminar en el costo, que para nosotros el costo es una
después se usa para la redundancia en la administración objetiva. Bueno, son las 16:52, a las 17:05 continuamos para ir cerrando la clase. ¿Sí? Hicimos un recreo.